Uga, uga. Así como para ser científico, para ser papá, también tu experiencia como ser humano es muy importante. Estábamos de viaje en China, fuimos a un congreso mío y empezó con problemas que cuando regresamos acá no había latido del feto, ¿no? Ibas viendo el reloj y yo me acuerdo que pensaba cada minuto y cada segundo, así lo pensé, que quería que pasara el tiempo como nunca en la vida. Yo pude haber tenido un padre más cercano si no hubiera estado tú diciendo yo soy la mamá. Claro. Y me agarró de la mano y me conocía, que yo pues me veía como creciendo y me veía como un referente. Tomó la mano y me dijo, no desampares a mis hijas. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos a un episodio más de Cavernícolas, el podcast para papás, masculinidad y otras ciencias. En este episodio tengo el placer de tener como invitado a un científico, a un investigador mexicano llamado Alejandro Reyes Esqueda, que es, fíjense nada más, investigador del Instituto de Física de la UNAM, investigador titular del Instituto de Física de la UNAM, especialista en nanofotónica, tecnologías cuánticas e inteligencia artificial. Qué placer poder hablar hoy de tantas ciencias, tantas artes, tanto conocimiento, pero sobre todo de estas ciencias cuánticas que a todos nos mueven, que a todos nos sacuden y que a todos nos gustan, como es la paternidad. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Ojalá todavía podamos ligar en algún momento alguna ecuación matemática que nos facilite el ser papás, ¿no? Que nos digan, ahí está la formulita y vete por aquí y ponle tales valores a algunos parámetros y vas a ser un excelente papá. Y ojalá algún día lleguemos a eso. Que se exponencie y que ahí lo encuentres. Y que se cruce con la inteligencia artificial, con la ciencia, con las redes sociales y con todo lo que hay hoy, Alejandro. Que le diga, ChatGPT, dime qué hago con mi hijo ahorita. O sea, según mi fórmula matemática y según lo que los científicos o los físicos como tú han estudiado, esta es la fórmula adecuada para lidiar en el día a día en este difícil, extenuante, cansado, retador, complejo arte de la paternidad. Alejandro, bienvenido como cavernícola invitado. Estar aquí. Gracias por estar en esta cueva, por confiar, y desde hace tiempo ya que habíamos platicado, tú dices, le entro para entrar a la paternidad. ¿Qué tan cuántica es la paternidad, Alejandro? Yo creo que es muy cuántica. Te exige estar y no estar, como el gato de Schrödinger. Ajá. Apretar y al mismo tiempo aflojar, ¿no? Tienes que hacer presión, soy la autoridad. Uh-huh. Y al mismo tiempo, aunque no seas amigo de tus hijos, tienes que bajarle un poquito y ser un ser humano vulnerable, con fallas, y que lo vean. Y eso, ¿no? Tener un equilibrio entre la autoridad y el ser humano que se puede equivocar. Sí. Y empatizar con eso. Y además, ser tú el adulto, ser la pareja, ser el científico, ser el investigador, ser el titular de responsabilidades. Además, es un cuate que viaja por el mundo, ha escrito muchos papers, das conferencias, mucha información también. Así es. ¿Y cómo llegas a esto? Tú eres papá paternas con 4 críos. Así es. Tengo 3 hijos míos y un sobrino, entre comillas, adoptado. Uh-huh. Ahorita te platico toda la historia de por qué está David con nosotros. Pero, pues sí, desde hace ya casi 14 años, Carolina y yo somos padres. Yo me tocó ser papá. Es una historia que, como toda paternidad, no simple. Todos hemos pasado, tú, otros de tus invitados, hemos pasado por desafíos muy fuertes para lograr ser papás. Por ahí se mencionaba una estadística en uno de tus podcasts sobre el índice de infertilidad o de dificultades que pueden tener para ser papá de cada pareja, del 25%. Así es. Entonces, todos lo pasamos, muy pocos lo hablamos, muy pocos lo compartimos incluso con la familia más nuclear. Sí. Y ya que llegas a ser papá, pues te enfrentas con muchísimos retos, ¿no? Entonces, conforme ahorita te vaya desarrollando mi historia, te voy compartiendo estos detalles. Por el momento ahorita pues somos papás muy ocupados porque pues de entrada
Sobre todo, Carolina le gustan las familias numerosas. Yo también tengo una familia numerosa. Tengo 3 hermanas menores. Entonces, no de manera natural, por todas las dificultades técnicas que menciono, pero al final tenemos 3 hijos. Y este sobrino que conocemos pues desde antes de que naciera nuestro primer hijo, él nació 6 meses antes precisamente. Siempre hemos estado relacionados con él de alguna manera, y ahorita que por su bienestar está con nosotros, pues se complica más, ¿no? 4 críos que interactúan entre sí, que interactúan con nosotros, con caracteres muy diferentes, con creencias muy diferentes, y como mencionábamos ahorita, este aspecto cuántico, ¿no? De que quieres empujarlos para que hagan, para que desarrollen su potencial, y al mismo tiempo quieres soltarlos para que ellos tengan la libertad de alguna forma de encontrar pues su vocación, ¿no? ¿Qué quieren hacer? ¿Cuál es su ruta? ¿A dónde quieren llegar? Y tratas de hacerlo fijando un cauce, pero que ese cauce tenga la flexibilidad para que de alguna manera se desvíe de acuerdo a sus creencias, ¿no? Y esas creencias irlas orientando para que sean creencias que vienen de adentro de ellos y no influencias externas, superficiales, malas influencias a veces, ¿no? Van creciendo, se van adentrando en la preadolescencia, pues tener mucho cuidado, ¿no? Estamos en una época de muchísima información, donde como padres y como cualquier persona en cualquier ámbito nos vemos rebasados por la cantidad de información y el acceso a ella. Oye, ahorita estás viviendo ustedes como familia, pues un proceso complejo y interesante. Yo creo que por eso creo que hoy la cuántica sí va con este núcleo familiar que componen ustedes, ¿no? 4 críos, una pareja, pero 3 críos que están en la adolescencia, y luego tienes la que viene atrás, una preadolescente, una puberta. Sí. ¿No? Entonces, pues pareciera que es el momento que pone a prueba a la paternidad, ¿no? La maternidad, la crianza, la educación. Y aquí hemos hablado mucho, y me gusta a mí recuperar la frase de la adolescencia tiene muy mala prensa. Porque, oye, o sea, este tema en este contexto donde crecen nuestros hijos, donde hoy, yo no sé, ya me platicarás si tus críos tienen acceso a una tableta, un dispositivo móvil personal, pero quien tenga un dispositivo móvil tiene el internet y tiene información abierta de todo, Alex. Así es, totalmente. Cómo las juventudes y las infancias, no solamente a veces los estigmatizamos porque todo el tiempo están ahí, o porque se le ocurrió a los papás darle la tableta para como niñera y crecimos, nos hemos acostumbrado a eso, para bien o para mal de los papás o de las infancias y de las juventudes, pero también qué difícil es este entorno donde están viviendo ellos, con todo lo que tienen enfrente. Ha de ser muy estresante ser niño y ser adolescente en este momento. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, ahí mencionaste algo muy importante hace rato. Con papá o con papás, en particular como mi labor, o Carolina, que es empresaria, que tú la conoces o está en EO también. El liderazgo es muy importante. Sí. Confiar en lo que decides, confiar en eso, en tomar decisiones y ejecutarlas es vital. Y para eso, así como para ser científico, para ser papá, también tu experiencia como ser humano es muy importante. Me he encontrado con prejuicios de, eres científico, eres una excelente persona, eres súper inteligente, y no es cierto. Sí. Puede que tenga alguna afición por algo matemático, físico, pero sin trabajo no estaría donde estoy ahorita. Lo que además ser un científico es mi trabajo, no que sea un genio y sea muy inteligente. Es mi gusto por algo, desarrollarlo y trabajar mucho. Sin embargo, antes de ser científico, fui hijo, fui adolescente también. Claro. Tengo mis experiencias, he aprendido de ellas. Claro. Creo que eso es muy importante. Y eso te va forjando juicios, te va forjando orientaciones que es momento de ejecutar como papá. Parecía que es la hora de la verdad, ¿no? Todo lo que has aprendido hasta ser científico, el grado que tengas, tú que eres doctor, el grado que tengas, no importa. La verdadera prueba te pone en la vida real, en tu familia, en lo que te hace vulnerable, lo que despierta tus sentimientos, tus emociones, ¿no? Exactamente. Y todo eso que traes, todo tu bagaje emocional, cultural, experiencias vividas a lo largo de tu vida, que ya analizaste y que ahorita estás tratando de aplicar, te dan un criterio, y ese criterio tienes que confiar en él. Tienes que abrir tu corazón y confiar en él y tomar decisiones.
estamos viviendo una época que no vivimos, ¿no? Ujú. Nuestros hijos expuestos a las tabletas, a la información, al teléfono. Y nosotros obviamente todavía venimos de teléfonos de disquito, Ujú. de televisiones en blanco y negro, cosas... Nosotros fuimos parte de los primeros controles remoto, pero humanos, Sí, ¿no? así es, ¿no? A ver, hijo, párate y cámbiale, ¿no? Sí. Entonces, son cosas nuevas, pero tenemos que confiar en lo que vivimos en nuestra época, en nuestras Ujú. experiencias y aplicarlas, ¿sí? Y eso como papá es muy difícil. También Ujú. es un tema que tocaremos un poquito más adelante, porque como papá, y tal vez tú lo has vivido, más bien, creo que todos los papás los hemos vivido, lo discutíamos en Deep Dive, en nuestro foro de SLPS el otro Ujú. día, Ujú. es qué tan fácil es paternar cuando tienes una madre o una pareja Ujú. que también se abroga el derecho de son mis hijos, Ujú. son mis pollitos, Ujú. y te acercas mucho y te da un zarpazo, ¿no? Sí. Y entonces, ser papá presente al 100% tiene a veces una dificultad en Ujú. términos de que la mamá también te dice, te evalúa también, Ujú. ¿no? Sí. Y qué tan válido es, y qué tan útil es, y qué tan desgastante puede ser incluso para la relación. Es una charla muy profunda que creo que Ujú. apenas está saliendo, ¿no? Yo la Sí. estoy viviendo ahorita. Ujú. Conoces a Carolina, es una Sí. persona dominante. Ujú. Yo también. Sí. Entonces salen chispas del hecho de ser padres a veces, ¿no? De tomar decisiones. Porque los dos confiamos en nuestro liderazgo, nuestro criterio, nuestras experiencias. Así es. Queremos el bienestar de nuestros hijos. Ujú. Empatar eso cuando eres padre, Ujú. tú no pariste a los chamacos, Ujú. se vuelve una dificultad, se vuelve un tema. Sí, Sí, claro, totalmente. Pareciera que hay y lo has platicado en algunos momentos, se ha cruzado entre líneas en otros episodios, pero es pertinente eso que dices, ¿no? El tema de, pareciera que no haber parido te pone te excluye, y creo que nos excluye de muchos momentos, ¿no? Y es desde lo natural, desde nos excluye el que no siente, no sabes qué es tener un hijo. totalmente. Después lo vamos aprendiendo. No va a mamar de ti la leche que necesita. No, como no, no. dice inicialmente. Otras cosas, pero ese es primario, esa es la fundación del humano que va a crecer, ¿no? Sí. Y después creo que también los hombres, hoy en estas épocas, afortunadamente estamos aprendiendo a acompañar la crianza, la llegada de los intrusos y de las intrusas, o de los críos y las crías. Pero es un tema donde no se ha discutido mucho el rol social del hombre cuando quiere estar presente o más presente al lado de esta mujer que dio vida Así al es. ser humano. Así es. Así es. Es un gran tema. Es un gran tema, tiene muchas espinas. Ujú. Puede ser muy bonito, es Sí, sí. genial estar ahí y tener que ponerse de acuerdo para la mejor decisión para este cría que quiere una cosa que también está por su lado empujando de que quiere algo Sí, sus gustos empiezan a desarrollar sus perfiles de como persona, ¿no? Como adulto. y que tengas a dos papás ahí súper presentes, tratando de ponerse de acuerdo de qué es lo mejor, ¿no? Ujú. Entonces es un tema. Y como papás, y eso hay que decirlo, llevamos esa desventaja que dices, Ujú, ¿no? O sea, sí. estamos en un lado donde el contacto no es tan directo en los primeros momentos, donde siempre somos a veces el lado duro del padres, Sí, sí. y la madre siempre es como el lado un poco más suave, Ujú. y entonces los hijos aprenden eso y aprenden a quién dirigirse cuando es algo. Entonces llega la Hijos de la autoridad. fregada, ¿no? Se vuelven ahí hijos de la claro. fregada y amigos de su madre. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, Carolina como empresaria tiene que recurrir a sus artes empresariales de dirigir gente para poder lidiar con ese tipo de manipulación. Yo también como investigador tengo que meter mi intuición, mi saber, etcétera, para tratar de salirme del lado visceral y Sí. tratar de racionalizar un poco, Sí. ¿no? Y es un arte, se vuelve un arte donde eres también novato, nadie te enseña, nadie te educa, Ujú. y no hay libros al respecto, no hay información. Cuando tienes dos padres tan presentes y que dan la batalla es que yo creo que esto es mejor, y lo Ujú. defienden con argumentos racionales y emocionales, y acá hay una batalla muy ¿Y cruel. cómo le hacen? Porque, o sea, Carolina, tu esposa, es empresaria. Tú eres científico. Y los dos están en un momento de vida con liderazgos, reconocimientos. Y eso a veces también, tú lo decías muy bien ahora, cómo es en estos perfiles, en lo que tú haces, tienes equipos seguramente a cargo, Caro que tiene equipos a cargo. Uno aprende
a dirigir equipos, a tomar decisiones, y de repente cruzamos con esta historia o esta idea de, o se nos viene, o sea, se nos cruza la idea de que la familia también la dirigimos, y eso es una de las cosas que a mí me acusan, y yo lo digo aquí en el micrófono de, güey, no es tu negocio, no es tu empresa, no estás aquí no es tu trabajo, güey, aquí no eres el jefe. Sí, ¿cómo no? Sí, me voy con el mames Omar. Sí. Tienes que entender hacer, como suavizar, ser delicado y tener un rol distinto que a veces cuesta trabajo. Sí. Mira, como bien mencionas, pues ocupaciones tenemos muchísimas. Sí. Si no sabes delegar desde ahí, en tu rol, en tu pasión, en tu trabajo, sí, claro, estás perdido, no vas a prosperar. Y eso sí tienes que llevarlo también a la familia, ¿no? O sea, el saber delegar, ya sea en tu pareja, confiar ciegamente en lo que dejaste que ella decidiera, dejaste que ella comandara, que ella se encargara. Ella también tiene que saber hacerlo contigo. Sí. Y luego también a veces delegar en los hijos. Confiar en que van a ser responsables si los dejas que se autogestionen, se autosupervisen en algo que por falta de tiempo a lo mejor no puedes estar ahí presente todo el tiempo, ¿no? Tienes que decir, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro, voy a hacer esto mientras. Estoy ahorita en mi estudio manteniendo una reunión por Zoom. Ahorita que salga, espero que esto ya esté hecho, ¿no? Y les das ese voto de confianza, ese transmitir el necesito de ti, y confío en ti, claro, y no me falles, y no la orden de tienes que hacer esto, pero tienes que combinarlo porque también eres autoridad, ¿no? Porque si los dejas a su nivel de yo decir, no hace falta, yo no quiero. Te vuelves barco. Sí, entonces es un equilibrio muy precario, que en un momento está bien y al siguiente momento ya se rompió. Sí. Entonces sí tienes que usar mucho de tus artes, pero yo creo que el arte de la negociación, lo que aprendiste como empresario, como científico, que trabajas con gente y demás, de saber delegar, saber ser líder, saber confiar en los demás, tienes que llevarlo a la familia. Mucho cuidado. Yo tengo una filosofía con mis hijos muy particular. Si quieres, ahorita te empiezo a contar sobre mi vida, porque esa experiencia es la que me ha forjado como padre. Claro. Totalmente. Por favor. ¿No? Yo soy el papá que soy por todo lo que he vivido, todo lo que traigo atrás. Pero yo les he dicho a mis hijos, a ver, yo no quiero estar decidiendo por ustedes. Demuéstrenme que puedo confiar en ustedes y no vuelvo a darles una orden. ¿Sí? Lo que quiero es que ustedes se autogestionen al 100%. Mientras más pronto, mejor. Y la frase que tengo también, con la que acabo a veces este discurso es, yo a los 18, quiero que, cuando tengas 18, quiero que ya estés en el extranjero, viviendo solo, haciendo tu vida, te apoyaré financieramente o no, pero que ya seas independiente. A los 18 tienes todo este tiempo ahorita para los 18 decir, papá, me voy. ¿Sí? Y te voy a abrir las puertas y te voy a apoyar para que lo hagas. Oye, ¿y eso lo comparte Caro? Sí y no. Sí, porque obviamente lo que queremos es que se desarrollen, que logren sus sueños, pero no le gana el corazón la mamá y sus pollitos, ¿no? Y, ¿cómo se va a ir mi hijito y demás, no? Pero lo comparte, ¿no? Así sí sabe que si en un momento dado ellos encuentran una ruta, algo que sea sólido, los vamos a apoyar, ¿no? Que ese es un tema donde, o sea, al final de cuentas, la paternidad, cuando uno trabaja, uno tiene los hijos para uno. O sea, al principio tú los tienes porque tú los quieres. Y después a lo largo del camino te vas dando cuenta que en realidad es porque pues, se cruzó el destino, tus decisiones, pero lo que hacemos es para que se vayan. Al final de cuentas nosotros nos fuimos de la casa del núcleo familiar, ¿no? Paterno, como haya sido esa construcción de unidad familiar. Pero nuestra unidad familiar hoy yo creo que, desde donde yo he visto, que para mí también comparto un poco esa filosofía, que lo más sensato es pensar que mi hijo lo tengo que preparar para que él camine, para que él se vaya, y yo aprender también a desapegarme de él en el momento de su vida adulta. Totalmente. Porque lo contrario, yo estoy trabajando mucho este tema de el síndrome del papá Peter Pan. Claro. Que quiere postergar lo más posible que sus hijos salgan de su núcleo familiar y muchas veces también del núcleo económico. Sí, es cierto. Es un síndrome, yo creo que bastante reconocido, y hay pruebas, hay muchas evidencias, hay muchas, ¿no? Sí. Cerca, lejos, no falta el caso, la anécdota de 30 en la casa, ¿no? Sí. O porque lo hacemos
conchudos a los hijos o porque nosotros también no queremos que se vaya, ¿no? Que no queremos postergar el desapego del hijo y la autonomía de los hijos y de las hijas. Entonces, pero es un tema donde al final de cuentas tú tienes esa frase, que eso me encanta siempre encontrar las frases en los cavernícolas invitados, Alex, sobre hacia dónde va la paternidad, porque yo creo, tenemos todos una filosofía, pero no todo el mundo lo reconocemos o lo verbalizamos en una frase. Y yo también, cuando tienes esas frases, esta filosofía, creo que ya empiezas a encontrar tu brújula. Sí, totalmente. Y después lo haces canon y seguramente tus hijos lo están escuchando y saben lo que tienen que hacer cuando tengan 18 años, en tu caso. Totalmente. Sí, y eso es una vivencia personal, ¿no? Uh-huh. Ahorita, por ejemplo, para reforzar eso, ya nos pusimos las pilas, nos estamos empezando a organizar, Caro y yo, de entrada para escuchar nosotros el podcast pasado con Juan Gay. Queremos inculcarles ese chip a nuestros hijos. Qué buen capítulo, ¿no? No lo he escuchado, apenas lo vimos, queremos escucharlo porque queremos aprender a hacer eso. Sí. Que va alineado con mi filosofía. Sí. Con la autonomía, ¿cómo que no eres la autonomía económica de tus hijos? Y que a los 18 ya sean emprendedores, científicos, lo que sea, pero que ya digan, ya sé qué quiero, voy para allá, ayúdame, te apoyo. Claro. Pero todo eso viene de una experiencia totalmente personal que se acaba ligando con este sobrino que tenemos ahorita en casa, ¿sí? Mira, yo no conozco a mi padre biológico, ¿sí? Y tengo 3 hermanas, somos 3 hijos del mismo padre. Okay. La menor le llevo 5 años. Sí. Y a pesar de eso, no tengo un solo recuerdo de mi padre biológico, pero esta interacción que tuvo con mi madre para conocerse y procrear, ¿no? Sí. Mi abuela paterna influyó muchísimo en que en estas épocas donde 70s, donde de alguna manera todo esto que estamos discutiendo ahorita, ni pensarlo, mi padre acabó convencido por mi abuela de abandonarnos, ¿no? Y se fue. Entonces, pues yo crecí sin esa, bueno, no crecí sin una figura paterna. Mi abuelo materno y mi tío abuelo eran mis figuras paternas, suplieron y suplieron al 100%, ¿no? A los 10 años a mis 10 años de vida, mi mamá se vuelve a casar y no se vuelve a casar, se juntó. Después se casó después. No sé por qué se casaron después, pero se emparejó. Y porque además llegó una nueva hermana, ¿no? Okay. A los 10 años, ¿no? De mi vida llegó una nueva hermana que además nació y a los pocos meses tuvo una crisis pulmonar que la acabó en el hospital. Okay. Ahí puedo decir que fue mi primera noción de paternidad. Sentí lo que es tener algún ser querido pequeño que depende de ti en cierta forma y que te preocupa y que tienes que ocuparte. ¿Sí? Que te despertaba esta noción de responsabilidad. Y no solo empezó ahí. Después vivíamos aquí en la Ciudad de México, nos fuimos a vivir a Toluca. Y en gran medida yo me ocupaba mucho de mi hermana. ¿Sí? Yo le cambiaba pañales de su mamila. Era el que mejor la dormía en las noches. O sea, mi mamá decía, toma, es que tú la vas a poder dormir. Entonces yo le digo a mi hermana muchas veces y a mis hijos, yo fui papá desde los 10 años. Sí. Tuve responsabilidades de papá desde los 10 años. Protegí a mi hermana la hermana que me sigue, porque esa la tiraba cada rato. Se daba 5 años más grande. No, 2.5, pero la otra no sé qué hacía mi hermana que la dejaba caer. Entonces yo estaba muy preocupado por mi hermana, la chiquita, de mi otra hermana, y la protegía celosamente. Procuraba su bienestar. Después a los 20 que empecé con mis experiencias de investigación, haciendo estancias en varios lados, mi mamá tuvo la confianza de que me llevara a mi hermana de 10 años conmigo parte de la estancia. Somos otra ciudad. O sea, a los 20 años yo empecé a viajar, allá no estar con la familia, a forjarme mi propio camino, ya yendo desde los 18, en los 20 que logré empezar a conseguir becas de una manera que me permitía mantenerme y empezar a viajar. Mi intención era que mi hermana conociera cosas, ¿no? Ya, claro. Entonces me la llevaba, iba por ella, me la llevaba 1 o 2 semanas a donde estaba, la paseaba a museos y demás. Ya me comportaba como papá a los 20. ¿Sí? Y ahí decidí que no quería ser papá. Ah, ¿en serio? Sí. Okay. Porque el mundo me daba pánico. ¿No? O sea, ¿por qué voy a traer un hijo a este mundo? ¿No? O sea, es irresponsable traer un hijo a este mundo. Claro. ¿No? A los 24 me casé por primera vez. Y mi esposa en ese momento estaba totalmente de acuerdo conmigo.
Ok. Entonces me operé para no tener hijos. Ujú. Sí. Después, pues maduras tantito. Los dos maduramos y además nos dimos cuenta que no éramos el uno para el otro. Nos habíamos casado muy rápido y nos retiramos como muy buenos amigos de esta relación. Y yo conocí a otra persona que sí me hizo ver, y ahí yo creo que ese fue el punto de quiebre, de alguna manera, de darme cuenta que el mundo va a seguir siendo el mundo y que es mundo desde que empezó, ¿no? La humanidad con sus problemas y demás cosas tal vez nunca ha sido apta para que tengamos hijos. Y sin embargo seguimos aquí. Siempre ha sido Entonces, el origen de la humanidad. imponerme esa decisión era una decisión personal, sí, Claro. pero de alguna manera era excesiva, ¿sí? Entonces hice que reconectaran los conductos seminales. Ujú. Sí me volvió a operar. Ok. Y estaba listo para tener hijos. Oye, pero tú eres de esos hombres que rompe todas las estadísticas, Alex, porque acabamos de tener un episodio con un urólogo y hablamos justamente, Juan, lo escuché. de la vasectomía, y que es algo que les da terror a los hombres. Primero con un urólogo, luego que te hagan la vasectomía. Entonces yo no solamente eso, porque además después reconectan, ¿no? Después volviste a hacer la misma, o sea, el mismo proceso. Y que además yo creo que me hace mucho sentido, pero cuando tú dices yo a los 24, pues me hice la vasectomía, me practiqué la vasectomía, y yo supongo que somos más o menos como de la misma generación. Yo recuerdo que estaba de moda y era un tema de la pregunta. Me hiciste recordar que alguien me preguntó, una pareja en aquel entonces me preguntó si yo tenía el valor por el amor a la pareja, que en ese momento no queríamos tener hijos. Que si me hacía yo la vasectomía, dije, sí, claro, por supuesto, ¿no? Pues porque llegó como política pública en ese entonces, se escuchaba mucho el tema de la familia vive mejor, el valor de la familia, planificar, y estaba conectado con eso también, ¿no? Yo creo en el contexto histórico y en las políticas, Sí. lo que escuchábamos en la radio. Es cierto. En mi caso, mira, como lo mencionaste al principio, soy científico. A mí me mueve el conocimiento, la información, el tomar una decisión bien fundamentada, lo cual es fundamental en la vida, no solo para mí, para todos debería ser. Correcto. Me había casado o estaba casado con una médico. Entonces, ¿quién mejor para explicarme todo y decirme, no te preocupes, no va a pasar nada con nuestra vida sexual después de? Y al contrario, olvídate de preservativos, olvídate de anticonceptivos. Claro, de métodos. Disfrutémoslos. Sí. Entonces, a los 24 también dices, wow. Pues sí, oye, me quiten dolor de cabeza de tos y caballos que andan un tipo preocupado, ¿no? Vamos a gozarla. Sí. Y sí, ¿no? Claro. Después ya, te digo, maduras, te das cuenta que hay que trascender o que quieres transmitir lo que sabes o que esa ternura que tienes escondida Claro. o lo que yo he vivido con mi hermana, dices, ¿por qué no volverlo a vivir con alguien que ames, no? Y me reconecté, pero no me casé con esta chica. Y de ahí, curiosamente, mientras andaba con esta chica, yo alguna vez vi una foto de Carolina y dije, wow, el amor de mi vida. Ahora. Yo la conocí por su hermana, la conocí viviendo en Francia. Ajá. Y su hermana, no, ella está casada, déjala en paz. Pero finalmente pasó el tiempo, nos hicimos amigos, Carolina y yo, y después de un tiempo coincidimos en no teniendo pareja, ¿no? Y pasó lo que tenía que pasar, nos hicimos pareja. Uh-huh. Ella tampoco quería tener hijos cuando empezamos, ¿no? Es como, sí, o tal vez en el fondo, pero no hablaba. Uh-huh. Hasta que de repente un día dijo, oye, pues ya me está llegando la edad. Es el momento de hablar sobre esto. Uh-huh. Y ahí fue donde yo aterricé muchísimas cosas que no voy a entrar ahorita en detalles porque son muchas cosas. De decir, a ver, sí o no. Uh-huh. Yo estoy ahorita, ¿puedo tener hijos? Sí. Esta persona la admiro. A la fecha, Carolina es una fuente de admiración para mí. Uh-huh. No sabes con qué fuerza entró yo. Tenía años buscando networking empresarial con muchas frustraciones. Y cuando encuentro ahorita yo, es la mujer más feliz del mundo, la mujer empresaria más feliz del mundo. Encontró el espacio, encontró a su tribu. Sí. Y está floreciendo. Sí. Carolina es una mujer admirable en muchos aspectos. Y entró el board
Y está, no, trae una energía increíble y que le va a nutrir mucho, también le va a aportar mucho a La está aportando, la la ha logrado. organización, sí. No solo le va a nutrir a IO, IO le está retribuyendo de una manera grandiosa. Es una gran organización. Entonces, es una persona admirable, Carlos, ¿no? Entonces, cuando ella me cuestiona si yo quiero tener hijos con ella, no le puedo decir que no a esa mujer. ¿Sí? No le puedo decir que no. Y empezó entonces el camino hacia ser papás. Y no fue una alfombra roja, ¿no? Fue muy difícil. ¿Por qué? Porque perdimos un primer bebé también, ¿sí? Estábamos de viaje en China, fuimos a un congreso mío y empezó con problemas que cuando regresamos acá no había latido del feto, ¿no? Hubo que hacer un legrado y perdimos ese primer bebé. Y estábamos con una ginecóloga tradicional que nos ponía fechas, nos ponía trabas, nos ponía la ciencia dura de la medicina que no te explican, donde prácticamente todo está en contra, ¿no? Era un problema. Entonces, dejamos esto, nos dirigimos hacia ginecologías más humanas, más cercanas al proceso natural, entramos con dulas y año y medio después logramos otro embarazo, ¿sí? Y fue un estrés enorme. Claro. No solo, como platicaba en otro de tus podcasts, ¿no? De que en esta búsqueda de tener un bebé y de que las fechas y esto se deshumaniza el tener relaciones para el bebé, ¿no? Se vuelve es la hora, es el momento. Ahorita. Ahorita te mecaniza algo que dices, oye, yo no sé tú, pero en el caso de yo, en algunos momentos de buen sexo, dices, puta, seguramente sí, este momento es un embarazo, será un ser humano que va a llegar feliz. Sí. ¿No? Claro. En una buena experiencia de intimidad con su pareja. Y ahorita llego a eso, un 14 de febrero. Pero en ese momento para nuestro primer hijo era una lucha, una batalla, tener el corazón desgarrado de quiero pero no puedo. ¿Y conoces conocen tal como complicaciones también? No. Era lo que te había sembrado la primera experiencia. Exacto, era el miedo de la primera experiencia, ¿no? Y finalmente se logró, nació Alexis y éramos los papás más felices del mundo. Pero no queríamos hijos únicos, venimos de familias con hermanos, hermanas y desde nuestro punto de vista crear un hijo único es algo difícil y tal vez no lo más positivo para el hijo. Eso es lo que creemos nosotros, lo respetamos en los demás. A veces a veces por complicaciones de las mujeres que tienen preeclampsia y todo ese tipo de cosas, pues no es decisión de tener un solo hijo, es obligación por yo o el bebé, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, a veces es algo impuesto y a veces simplemente no se puede. Pero nosotros sí queríamos más hijos, ¿no? Creíamos en que nuestro hijo tenía que tener hermanos, hermanas. Y empezamos la búsqueda por el siguiente o la siguiente. Y otra vez, no perdimos, pero no se daba el embarazo, ¿no? O sea, parecía que ya, no, al mes otra vez, ya el periodo menstrual. Empezamos a hacer estudios, intentamos fertilización in vitro, nada, ¿no? Los análisis genéticos que pedíamos que hicieran mostraban que había alguna malformación genética. Entonces, era una cuestión tal vez de la edad, donde los óvulos no tenían la formación tal vez correcta, ¿sí? Y no estábamos lográndolo. Después de mucho desgaste dijimos, basta, ya. Carolina empezó a estudiar el proceso de adopción, pero el momento que dijimos basta, así como también narran en otro de tus podcasts, después de muchas hormonas, cuando doblamos las manos, en ese momento llegó Emilia. O sea, estoy embarazada. No toques nada, no muevas nada, no respires. Pero Carolina no es así. Carolina no es una persona que diga voy a esperarme, voy a descansar. No, sigue trabajando al mismo ritmo, sigue haciendo sus actividades al mismo ritmo. No notas que es embarazada más que por la panza. Sí. ¿No? Llegó Emilia, aprendimos de lo que pasó la primera vez, aprendimos que había que hacer análisis genéticos antes de cualquier cosa. No queríamos tampoco traer al mundo a un bebé a sufrir, ¿no? Sí. Yo creo que Sopitas no hubiera tomado jamás una decisión así, pero nosotros sí estábamos de alguna manera en la línea de que queremos información. Si hay una malformación que pueda dar lugar a un ser humano que no está para este mundo, que no lo va a atender bien, queremos decidir qué hacer. Sí. Por humanidad, por amor a nuestro futuro hijo, decidir qué hacer, ¿no? Claro.
Entonces hicimos análisis genéticos en la semana 11, 12, para saber exactamente que estaban bien. Con todos, al final de cuentas. Alex estaba bien, venga. Emilia, nos apanicamos un poco porque no se podía, ya habíamos hecho estudios de los óvulos que no se habían dado, estaban mal. Entonces, a ver, Emilia, que nos digan que está bien. Estaba perfecta. Entonces, cuando nació Emilia, dijo Emilia, Carolina, hasta aquí, ya es mucho desgaste, mucho sufrimiento, vamos a adoptar. Y empezamos este viacrucis de la adopción en México, donde si no es el DIF con su burocracia que te mata y que destroza a los niños a veces, es las asociaciones católicas que te obligan a dar muestras de fe, pero en serio, ¿no? Y Carolina y yo no somos mucho de eso, ¿no? Yo para nada. Y Carolina cree en Dios, pero no es DIF. No decirme, sí. Entonces, aún así estábamos dispuestos. Y estábamos estudiando todo eso cuando de repente, después de un 14 de febrero que celebramos mucho, Carolina se siente mal, le pide a su hermana, que es médico, recetas para desparasitarse. Le dice, no, espérate, antes de desparasitarse, de darte algo, dame una prueba de embarazo. Ok. Oye, estoy embarazada. Oye, sí, la pasamos muy bien el 14 de febrero, pero como dices, de eso hace un momento, ¿no? De esos de que, wow, es un... Y sí, y llegó Julia. Okay. Llegó Julia, ¿no? Que ya no buscábamos, ya estábamos en la adopción, ya estamos totalmente relajados. Llegó Julia, ¿no? Que es nuestro sol. Entonces dijimos, ya. Yo sí dije, ya me cansé de este estrés. Si quieres otro hijo, porque yo feliz de poder tener otro hijo, va a ser adopción. Yo ya en este momento cierro la fábrica y se acabó. No quiero hijos ni contigo ni con nadie más. Tengo lo que necesito. Es decisión personal y se acabó. Me voy a operar. Y me operé otra vez. ¿Sí? Cerré la fábrica para siempre. Se puede reconectar, se puede extraer semen. No me importa, yo no quiero tener hijos. Ya tuve los que necesitaba tener. O sea, ¿vivieron ustedes como pareja 6, 7 años de estrés de gestación? Sí. No, o sea, con el primer intento, el primer proceso, y después los complicados que trae el estrés de esto, ¿no? Que yo lo compartía, yo te entiendo perfectamente, Alex, que pues el primer embarazo que yo viví, lo perdimos. Y se vuelve algo triste, doloroso, a veces traumático para la pareja. Parejas como la mía no sobrevivimos a ese estrés, aunque después Patricio llegó con la mamá de Pato, que era mi pareja en aquel entonces, con la que viví ese estrés. Pero sé que ahí también hay un tema que se vive en ese estrés, que si no acompañas bien a la pareja, ni a ti mismo, no eres consciente de lo que vives, puede ser complicado, doloroso y rompe parejas. Así es. Y después, eso que tú hablas del estrés, yo recuerdo que además se tiene que estar inyectando Clexane, y todavía me acuerdo de este medicamento porque cada semana o cada día, para que se diera el embarazo. Y nosotros teníamos el cronómetro así de cada minuto, cada segundo, cada hora, cada semana contaba para llegar a término. Sí. De manera es este estrés que se vive ahí. Sí. Y se vive bien con amor y no sé, en tu caso, pero yo me acuerdo cómo la ilusión se vuelve tremenda. Mientras vives el estrés y el sufrimiento y vas viendo el reloj. Y yo me acuerdo que pensaba cada minuto y cada segundo, así lo pensé, que quería que pasara el tiempo como nunca en la vida. Como nunca en la vida. Sí, ya quieres tener en tus brazos para saber que está bien y ya. Sí. La logramos, ¿no? Yo tengo una anécdota de ese primer embarazo que perdimos. Que nos fuimos a China, como te decía, y empezamos con problemas. Llamamos a la ginecóloga y dice, toma ácido fólico. Entonces ahí me tienes en Beijing, yendo de farmacia en farmacia, tratando de hacerme entender que necesitaba ácido fólico. Y me daban, no me entendían, o sea, la gente difícilmente habla inglés la gente de la calle habla inglés para atenderte, para comprar algo. Te subías a un taxi y para hacerte entender a dónde ibas era un lío. En la farmacia no me entendían y me acaban de dar unas pastillas que eran totalmente lo contrario, eran para provocar el aborto. Abortivas. Sí, entonces no pudimos hacer nada. Fue ya que se acabe este viaje, era un congreso de 2 semanas mío, ya que se acabe este viaje. Llegamos, pruebas, no, desgraciadamente ya no había latido. Era urgencia, ya era un caso de urgencia. Sí, entonces, como dices, ¿no? Se te viene el mundo abajo,
te sientes deprimido, te sientes culpable. A mí me duró varios meses un estado depresivo. Me acuerdo haber ido a Perú a otro congreso. Me tocó un temblor en el hotel de quién sabe cuántos pisos. Dije, no, yo no me muevo de aquí. Se cae, que se caiga. Me vale. Sí. No, ya no me importa. Y enojo. Sí, muchísimo, ¿no? Afortunadamente, como pareja nos acompañamos en eso. Afortunadamente, como pareja hablamos mucho. Y afortunadamente, como pareja tomamos decisiones. Nos alejamos de la medicina ginecológica tradicional y fuimos a otros médicos que ven la maternidad como otra cosa. Acabamos teniendo a nuestros hijos, todos nacieron en tina de parto, todos los recibí yo en agua. Sí. Todos acompañados con la dula, sí, decías. Sí. Y la doctora ahí, ¿no? O sea, sí, claro. Recibe, Alejandra ahí viene, recibe, ¿no? Y acompañando a Carolina en todo esto del proceso de puja, respira, cursos psicoprofilácticos, algo muy humano que te mete hasta adentro, ¿no? Estás ahí, otra cosa, ¿no? Entonces, sí, dependió mucho obviamente de nosotros como pareja el acompañarnos en todo este proceso y acabar, pues, logrando hijos que amamos con nuestro corazón, ¿no? Déjame, antes de que nos vaya el tiempo, llegar hacia David, sí, y acabar en la anécdota sobre mi vida, ¿no? Te decía que yo no conocía a mi padre, pero mi mamá se casó con una persona maravillosa que me enseñó el lado duro, ¿sí? El lado de inflexible de fijarte un objetivo y no cejar. Sí. Mi padrastro, que para mí siempre ha sido un padre desde que llegó, era una persona, no mucha educación, pero sí empeñado de alguna manera en a su manera avanzar en la vida, ¿sí? Y además, cuando ahorita lo razono como papá, se echó a la espalda no solo a su hija, no biológica, sino 3 críos que mantener como empleado, ¿sí? Y además, ahora sabemos lo que son las comunidades de apoyo, ¿no? Tienes a tu familia, tienes a tus amigos, oye, recoge al niño en la escuela, oye, mamá, me ayudas, me cuidas. Nosotros nos habíamos ido a Toluca, estábamos solos sin esa comunidad de apoyo. Mi papá trabajaba y mi mamá tuvo que dejar de trabajar y ocuparse de los 4. Tenemos una situación precaria económicamente hablando, y yo admiro lo que hizo mi papá. O sea, lo admiro. Como le digo a Carolina, no puedes pedir que sea un papá blando, como tienes una figura paterna que te muestra cómo enfrentarlo. Claro. Entonces, perdón. ¿Qué es el valor de la paternidad? De las expresiones de paternidad, ¿no, Alejandro? Totalmente. A ver, porque la paternidad sembramos, nos siembran. Y ahí está donde construimos y nos reconstruimos también nosotros para... Yo creo que el valor de que hoy estemos en ese tipo de conversaciones para decir, oye, para muchos pudo haber sido solamente el proveedor. Claro. Pero fue el proveedor que te dio el horizonte, la vida. Un ejemplo de cómo ser papá, de cómo ir a trabajar todos los días. Mi papá tuvo algunos problemas de alcoholismo. No importaba, si podía haber pasado una mala noche de que no durmió. A las 6 de la mañana ya estaba en traje para ir a trabajar. Sí. Lidió con su problema. Responsable. Sí. O sea, jamás tuvo este problema, pero jamás faltó a su responsabilidad. Jamás. Sí. Fue un proveedor impecable. Sí. Somos muy cercanos. Se nos dificultó en la adolescencia por esto que te comentaba. Mi mamá tenía miedo de que alguien que no era mi padre biológico me hiciera daño, ¿no? Y siendo alguien exigente, duro. Entonces se interponía, ¿no? Yo a mi mamá a la fecha le reclamo, oye, yo pude haber tenido un padre más cercano si no hubiera estado tú diciendo yo soy la mamá. Claro. Yo que tengo hoy una esposa, que ella es la madrastra de mi hijo y que vive con nosotros, de repente son estas discusiones complejas de lo que ves tú, lo que veo yo, y lo que ve una unidad familiar que también, hijo, comparte en otro medio día de su vida, la mitad de su vida. Sí. Estas decisiones que me está haciendo es como venir ahorita a lo que vivo diario, Alex. Y que hay que son discusiones, sí. Hay que soltar algo más porque la otra persona va a amar a su manera a alguien que no es de su sangre, ¿sí? Sí. Pero le está mostrando ese amor. Sí. Es responsable, provee, habla cuando tiene que hablar con él. Entonces, cuando exige y es duro, pues es parte también de ser papá. Deja que se exprese, ¿no? Sí. Si ves que ya que hay un daño, pues ok. Pero si no hay daño, no sospeches del daño y suelta. Sí.
Qué bueno. Y eso se lo digo a Carolina, señora, ¿no? Además, yo sí soy el papá, ¿no? Tenemos los análisis genéticos de ahí. Como hicimos de todos, ahí sale perfectamente. Curiosamente, Carolina es tipo B positivo, yo soy B positivo. No, espérame. Carolina A positivo, yo soy B positivo y nuestros hijos son AB positivo. Ok. Entonces, los tres. Claro. ¿No? Entonces, y la genética ya expresa, tenemos los análisis genéticos que dicen que son nuestros hijos, Sí. ¿no? O sea, entonces, más ahorita que con esta cuestión de que soy papá de mis hijos genéticamente hablando, pues Carolina tiene que confiar en eso. Para mi mamá fue muy difícil confiar en mi papá, ¿sí? Pero yo sigo teniendo a mi abuelo, sigo teniendo a mi tío abuelo, ahora tengo a mi papá, y así transcurre mi adolescencia. ¿Sí? Pero yo ya traía un gusanito desde muy chico yo ya sé dónde voy, por dónde voy, y de hecho yo me quise ir de la casa desde la prepa. Yo quería estudiar la prepa en Estados Unidos, había algunos esquedas por allá, y yo le pedí a mi familia que los contactaran y que me recibieran allá. Quería jugar fútbol americano, me quería ir para allá. No me dejaron mi mamá, no, este síndrome de Peter Pan, ¿no? Tuvo mi hijito aquí, no me dejó. A los 18 me quise estudiar la carrera de física a Rusia, tampoco me dejó. Pero a los 20 dije, ahí se ve, y me fui. A los 20 me cambié de la Universidad Autónoma del Estado de México a la UNAM, y ya fue una decisión que no pregunté, simplemente me fui. Y ahí empecé, a viajar, y hice mi carrera y demás, mi vida. Entonces, como puedes ver, yo crezco con una figura paterna difusa, pero a la vez bien definida, ¿no? Tengo un tío abuelo, tengo un abuelo que me quieren mucho de una manera, como buen abuelo, me consentía. Y tengo una figura paterna dura, donde me ama a su manera. Sí. Tiene una barrera impuesta por mi mamá, pero me va creando también una visión de objetivos impecable. Donde centras tu blanco, ahí vas. Y depende de ti. ¿Sí? Tuvimos muchas carencias, ¿no? Muchas dificultades. Alejarnos de nuestra comunidad de apoyo implicó mucho. Empezar una nueva carrera de alguna manera como empleado de mi papá cuando fuimos a Toluca. Tuvo muchas cosas. Hubo crisis económicas, cosas que nos pegaron, ¿no? ¿Y eso a qué me lleva? A que ahorita David, nuestro sobrino de 14 años, es hijo de una prima mía que también, igual que en mi historia, su papá desaparece. ¿Sí? Su mamá se junta con alguien más, tiene otro hijo, le quita toda la atención a David, ¿sí? Por centrarla en su pareja y su hijo. Después se separa de esta persona, entran en peleas de custodia legal, disputas de custodia legal, se centra y sigue olvidando a su hijo. ¿Sí? Yo crecí varios años viviendo con mi abuela materna. La adoro, todavía está viva, tiene 99 años. Casi la perdemos ahora en diciembre y sigue. Y para mí era una maravilla también mi abuela materna. Ella fue la que me hizo darme cuenta de mi amor por las matemáticas. Sí. Me ponía, varias veces que no tenía que hacer, no había internet, no había nada en esa época. Sí. Me ponía planas de multiplicaciones o divisiones a hacer, y yo era feliz entreteniéndome haciendo eso. Y a él le gustaba mucho apostar en el hipódromo, me enseñaba algoritmos ahí numéricos que supuestamente para atinarle, y yo era feliz haciendo numeritos, tratando de decirle, no, va, compra el boleto aquí, compra el boleto allá. Y eso le tocó vivir a David en este abandono de su mamá. Crece mucho con su bisabuela, ¿sí? Que era mi abuela. Y con otra tía abuela, la hermana de la mamá de mi prima, hermana de mi mamá, crece con sus abuelas, así les llaman. Lo conocemos desde que nació. Hay una foto, una fiesta de una de mis hermanas, donde estoy yo con Alexis y David aquí, en mis brazos. Con los dos ahí. Con los dos, ¿no? Mi tío abuelo, también hermano de mi mamá, me decía, llévate a David, lo necesita. Pero David desarrolló un apego muy fuerte con sus abuelas. Cuando tenía 8 años, algo así, lo traíamos una semana a casa para que conviviera con Alex, que se llevaba muy bien desde muy niños. En la noche lo tuve que llevar a Toluca. Sí, estaba llorando, ¿no? Me extrañaba. Sí. Entonces, intento fallido. Más adelante, vente una semana para acá. Ya lo logramos, ¿sí? Quédate acá a las vacaciones. Ya empezamos, que las vacaciones las pasaran con nosotros, ¿sí?
Pero pues con todas estas carencias, David estaba en la escuela pública donde lograba un lugar. Cero calidad, cero dedicación, cero atención de hiciste la tarea, ¿no? Y es un niño muy dulce, es un niño muy, como te decía, un poco mi hijo que tiene un carácter muy fuerte, a veces lo somete y dice, no, vamos a hacer esto. Le digo, a ver, hagan esto. Y David voltea a ver a Alexis como diciendo, ¿ya lo hacemos o hasta que tú digas? Sí. Y me dijo, no, yo no quiero hacer esto, ¿no? Entonces, ya que Alexis accede, entonces David dice, sí, ahí vamos, ¿no? Entonces, alguien tan de alguna manera tan delicado, pues tú iba a florecer en un ambiente así. Entonces, cada año era igual. Oye, David, ven a pasar más tiempo acá. Mi tío abuelo, oye, ya llévatelo, por favor. Y no, nada, ¿no? Mi tío abuelo fallece en noviembre de 2023, ¿sí? Nosotros estábamos en Canadá. Tuve años sabáticos por parte de la universidad. Y estuvimos en Canadá 2 años. No era fácil llevarse a David, no lo intentamos. David entra en una crisis también de el primer año de secundaria, un mal año, ¿sí? El primer año de secundaria es complicadísimo, sí, ¿no? Para mí fue el año más complicado, como adolescente, preadolescente. No estaba entregando tareas, no estaba trabajando, ya le daba la vuelta a sus abuelas, su mamá no lo veía, su mamá nos hablaba, oye, es que no me hace caso. Pues no te va a hacer caso, no vives con él. No es una figura de autoridad. Sí, ¿cómo le va a hacer caso? No tienes esos vínculos, sí. Carolina, mamá, super mamá maternal que quiere mucho a David, me volteó a ver y me dijo, nos tenemos que llevar a vivir a David. No fue mi decisión. Sí. A pesar de todo lo que he vivido, sí, que lo estamos haciendo de todo corazón. Procurado toda la vida. Carolina, de todas maneras, fue la primera que dijo, David se va con nosotros. Ya, no sé qué vamos a hacer, lo vamos a secuestrar o qué, pero ya se va con nosotros ya. Lo necesita, ¿sí? Yo empiezo a mover los hilos en la familia. Va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar esto, va a hacer esto. Lo más difícil fue hablar con David, convencerlo. Su mamá dijo, sí, creo que es lo mejor, que se vaya para allá. Mi abuela también fue otro caso. No, ¿cómo se van a ayudar a David? Es mi nieto, lo adoro. Sí, pero entiende, así como tú me quisiste a mí y me formaste en muchas cosas, él ya necesita otra cosa, ¿sí? No, tienes razón, está bien. El más difícil fue David. Convencerlo de que necesitaba extraerse de un ambiente en el que no estaba floreciendo. Sería nocivo. Algo, o empezaba el desarrollo, riesgo, ¿no? ¿sí? Así es, ¿no? O sea, por la formación. Estaba en escuela vespertina, ¿no? Toluca, Metepec llueve mucho a veces, es frío. Había que ir por él. En esta época, realmente ya no es como en mi época, que hasta nos regresamos de aventón como podíamos y no había tema con el peligro. Ahorita no, espérate, su abuela, mi tía abuela iba por él. Mi tía abuela tiene ya problemas de visión, tiene 70 y tantos años. Entonces, ¿cómo? Ya no había atención o manera de atenderlo bien, ¿sí? Pero David no lo entendía. Le ganaba el corazón de estar con sus abuelas. Finalmente ¿sabes qué? Es una decisión tomada por tu mamá. Tu mamá manda y nosotros la apoyamos y queremos lo mejor para ti. Te vienes para acá. Y en agosto de 2024 empezó la escuela aquí con nosotros, nuestros hijos. Y ha sido un año maravilloso en cuanto a estar todos juntos, hacernos bolas, tomar decisiones, ir, venir, atender a los 4 sus necesidades emocionales, David en particular. Pero ayer hacíamos una reflexión, ayer les entregamos unos pequeños diplomas y un pequeño premio por su desempeño escolar. Y después de lo que cada uno destacó, ¿no? Que son aspectos diferentes, puede ser el académico, puede ser el que no perdiste ni un suéter en la escuela todo el año. Claro, eso lo hicieron ustedes, estoy claro. Así es, anoche estábamos haciendo eso, hicimos una reflexión después. Como veníamos de Canadá, sobre todo para mis hijos, era preguntarles, ¿cómo sientes ahora estar en México otra vez, en esta escuela? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué pasa, no? Y luego con David, a ver, ¿cómo te la pasaste? Bien. ¿Te quisieras regresar a Toluca? Sí. ¿Crees que vas a extrañar aquí? Sí. ¿En qué porcentaje lo sientes? No, pues estoy así, mitad. Ya, ganamos. Sí. Ganamos muchísimo, porque ya no... De pasar de no estoy aquí, no estoy contento, a pues ya me siento dividido. Sí. ¿No? Ya se despertó eso. Ya le hicimos ver también que no... dice, quiero regresar con mis amigos allá. Digo, tus amigos ya no están estudiando, algunos, otros cambiaron de escuela. No vas a regresar a lo mismo. Sí, tal vez algunos. Pero te das cuenta que no es lo mismo, ¿verdad? Sí.
ya ahorita fue otra batalla, pero ya aceptó quedarse a terminar secundaria con nosotros, ¿no? Ya. Okay. No lo hemos forzado de decir, tú no tienes opinión, te quedas, se acabó. Es, hijo, ¿qué quieres? ¿Qué quisieras? ¿Cómo sería tu mundo ideal? Escucharlo y después decirle, desgraciadamente eso no se puede dar. Esto es lo mejor para ti. Por esto, racionalizar y después apapacharlo mucho. Sí, llegar al corazón y mostrarle el cariño que tenemos por él y lo que necesita. Yo me siento reflejado mucho en él, ¿sí? Porque de alguna manera, aparte de mi papá, mi tío abuelo era otra persona que también de repente había peleas que yo tenía con mis papás, incendiábamos la casa y él venía a hablar conmigo, ¿no? Venía, oye, entiende esto, entiende aquello. Mi abuelo me consentía, me apoyaba, pero también era un poco más visceral, me dejaba de hablar, estaba enojado. Pero eran figuras que yo tenía, entonces David las merece, ¿sí? Entonces, cuando Carmen me dice, vamos a hacer esto, dijo, sus órdenes, jefe, lo que digas, ¿sí? Estoy de corazón ahí. Entonces ha sido, nuestros hijos también lo hablamos con ellos, decirles, a ver, cuando tú quieres adoptar, te recomiendan que adoptes a alguien más pequeño, nunca a alguien más grande, si tienes hijos propios o adoptados, pero que ya están ahí. Acá no es una adopción, no tenemos la patria potestad, pero es alguien que llega un poco mayor, ¿no? Y es de la familia. Es de la familia. Conocían los chicos, que convivían toda la vida. Pero finalmente llega también a competir por la atención, ¿no? Claro. Nuestra hija más chica, Julia, siempre está tratando de llamar la atención y aquí estoy. No le hace falta que la atención la tiene, pero es alguien que entonces teníamos que hablar con ella y decirle, mira, va a llegar David, ¿no? Y entiende que necesita atención. No queremos poner a David en una situación de más vulnerabilidad, de decirles a nuestros hijos, es que David está en una posición difícil. No. Con nuestros hijos manejamos David va a venir para acá porque ahorita le conviene estudiar en esa escuela y punto. No es que esté aquí porque necesita, está aquí igual que ustedes y llega porque va a llegar. Y necesitamos que entiendan todos y nos acomodemos todos. Llegó a instalarse en el cuarto de mi hijo, o comparten cuarto. Entonces mi hijo, que es tan dominante, a ver, sí tenías cuarto, pero pues ahora va a estar aquí, ¿no? Va a estar David, son muy buenos amigos. A veces se pelean. A veces siento que Alexis abusa un poco tratando de delegar en David todo lo que le decimos que haga. David ya empieza a sacar su carácter. Entonces, creo que hay una dinámica familiar muy positiva, dinámica. No es pasiva en lo absoluto, no es tranquila en lo absoluto. Como te puedes imaginar, en dos personas con un carácter tan fuerte, a veces los gritos abundan en casa. Pero creo que estamos haciendo, yo no lo veo como una deuda, ¿sí? Pero sí agradezco la oportunidad de alguna manera de retribuir lo que me ha llevado a lo que soy ahora, ¿sí? Sin todo ese pequeño apoyo puntual de diferentes personas, ahorita no hubiera podido presentarme como el científico, bla, 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 bla. Claro. ¿Sí? Sin ellos no sería. Entonces, ¿por qué no darle a David este contexto? Donde de alguna manera desarrolle estas oportunidades y pueda. Ayer nos decía en su reflexión que hacíamos, no, es que yo quiero estudiar en la UNAM. No sé si es porque yo estudié en la UNAM o no, pero yo quiero hacer eso. ¿Sí? Entonces, tercer año enfócalo así, porque entonces a lo mejor Alexis quiere ir al TEC de Monterrey. Entonces, a lo mejor el TEC no es lo mejor para ti, David. A lo mejor conviene que tratemos de meterte al CCH Sur para que tengas ya la ruta directa y te vayas a la UNAM, ¿no? Entonces hay que platicar más, pero sí, el tercer año hay que planearlo desde ahorita, ¿sí? Vamos a platicar para que vayas dirigiéndote hacia eso que quieres. Ya tiene un objetivo. Dice que sí quiere estudiar, no sabe qué, pero quiere seguir estudiando. Entonces, vamos a escuchar eso, ¿no? Y es que es muy importante eso, Alex. Es que, por ejemplo, muchas veces esto cuando hablamos de la adolescencia tiene mala prensa, pareciera que todo lo reducimos a los humores, a los cambios hormonales, el estar bien, el estar mal, el que grita, el que no me habla, pero es un tema donde es lo que le afecta al adulto y no adolocentrismo, no poner el adolescente en el centro y entender también estas variaciones, aprender a escucharlos para saber a dónde van o cómo están construyendo este mundo. Yo te puedo compartir, hace poco, creo que lo empecé a compartir aquí. El tema es el valor que tiene hoy los referentes para los chicos.
te puedo dar compartir dos cosas que a mí también me conectan con lo que tú estás diciendo y me resuenan, Alex. Una tía, hermana de mi madre, hace 10 años alrededor, muere de cáncer. Y yo me toca estar con ella un día antes y estaban mis primas, tenía dos hijas, mis primitas, en mi casa. Y me lleva la llamada, oye, esto ya no tiene futuro. Y las llevé y pasaron ellas primero, luego pasé yo con mi tía a verla y mi tía despertó, ya estaba media sedada y me agarró de la mano y me conocía que yo pues me veía como creciendo y me veía como un referente. Tomó la mano y me dijo, no desampares a mis hijas. Qué carga, qué profundidad. O sea, Es fuerte, pero yo creo que eso lo hizo, ya yo convivía con ella ya en sus etapas, en muchas cosas, y la veía distinta. Yo recuerdo un nivel de madurez o de sabiduría que despertaba en la etapa final de esta tía. Y dije, wow, qué carga. Pero yo a la fecha soy de los de mi familia que mensualmente nunca les ha dejado de depositar, estar guiando. Sí. El año pasado buscar una ya egresó de la universidad y estar con ellas, procurándolas y viéndolas. Y la otra está en la universidad. El año pasado los dos últimos años fue difícil porque no entraba a la escuela donde quería, no entraba, le buscaba opciones. Y yo jalando a la familia, vamos a apoyarlo, ser familia, hacer esto. Y hace un poco tiempo, mi prima, hace una semana, me habló y me dijo, oye, te hablo porque mi novio me invitó a Cancún. Nos vamos, ya tiene 25 años. Sí. Hace 15 años que yo le doy la manutención. Y a mí, o sea, fue un tema de decirme a mí, como estos referentes, de, oye, voy para allá, no sé, pues ya tiene tiempo que no nos vemos, pero vi que recargaba en mí este tema de decirme, oye, necesito tener a alguien de referencia otra vez, ya en la edad adulta. Y lo platicaba con mi esposa y fue muy emocionante. Esto justo, reflexionarlo, verlo. ¿Qué es amor? Es familia, Alex. Sí, total. Puedo decir que esta niña a estos 25 años me buscara para decirme, Otra lección de vida. te quiero, agárrame. Sí. Wow. O sea, estas cosas no importa nada más que conectar, darle algo Sí. a alguien más, Alex. Así es. ¿No? Y creo que esta historia, Sí. es decir, entiendo perfectamente cuando dices, soy David, ya necesito otra cosa. David, conecta conmigo. Y qué padre es que diga, mi noción ya no es brincarme una barda, echar desmadre, que está bien que lo hagan, sino ya le dices un horizonte también a David, ¿no? Así es. Y yo ayudarle de corazón a que lo logre, que esté en sus manos, que llegue ahí, ¿no? Que él cree sus herramientas para llegar a ese sueño. Y eso creo que es muy fregón cuando yo por eso decía cuando tú hablabas del rol de tu padrastro, porque es un tema donde creo que la paternidad tiene más allá, cuando hablo yo de solamente la manutención, la presencia económica, la presencia de otras cosas, referente, que alguien te diga, vamos, ve para allá. Eso muchas veces lo necesitamos todos. Un acompañamiento, un consejo, una palma, un regaño, algo que te rompa tus mismas fronteras. Totalmente. Alex, tú eres un doctor en física, que trabajas en una cosa que es padrísima, que incluso cuando lo vi por primera vez, después lo estudié, dije, ¿qué se trata esta especialidad de nanofotónica? Estar en la luz, especialidad de la física en la luz. Y dices, wow, qué maravilla cuando pareciera que la historia en algún momento de tu vida era para no estar ahí. Exacto. Sí. Mis referentes, pues en el barrio donde yo crecí, también eran complicados. Yo lo decía justo esta mañana con mi terapeuta. En el barrio donde yo crecí, una generación arriba, en la secundaria donde yo fui, que fue una pública, arriba estaba nada más y nada menos formándose el pillo que ha hecho que México esté como está, García Luna. Fíjate. No me di cuenta, pasó cerca todo eso. Yo intuía, lo veía, escuchaba, pero nunca me envolví con eso. Después salí del barrio, salí de ahí. Mi familia también fui jalando. Y te das cuenta que estos referentes, alguien me sembró a mí un chip,
algo, una semilla de detrás de esta barda, detrás de estas 4 paredes, Desde hay el otro límite que horizonte. te encierra, hay otro horizonte. Y alguien, me acuerdo muy bien eso. Después leí algún filósofo que hablaba sobre los horizontes. Y cómo nunca alcanzamos a nuestros horizontes. Así es. Y a veces es por la falta de herramientas adecuadas, ¿no? Ahorita leíamos, Caro y yo, una anécdota. Hay una persona en Estados Unidos que se ha dedicado a desarrollar un foro de pensamiento crítico Uh-huh. y compartía en uno de sus Newsweek sobre la falta de herramientas, ¿no? Rápidamente te cuento una chica que todo el tiempo se peleaba en la escuela y la directora de la escuela la manda con él en una estancia de verano con la persona a la que estaba presentando esta persona que te digo de pensamiento crítico, y lo que hace en la escuela de verano es no decirle no te pelees, es decirle, a ver, te voy a dar más herramientas para que analices qué es lo adecuado en la situación en la que estás. Uh-huh. Respira, analiza Uh-huh. y después selecciona de tus herramientas Uh-huh. cómo vas a actuar, Uh-huh. ¿sí? Y luego ejecuta, ¿sí? Pero ella no tenía herramientas, nada más su herramienta era, pasa esto, me peleo, pasa aquello, me peleo, pasa esto, me peleo, Claro. ¿no? Todo quería arreglarlo con un destornillador cuando había veces que clavar, Sí. o que lijar, o que cerrar. Herramienta. ¿sí? Entonces, le enseñan más herramientas y el primer día de escuela le llamó la directora a este cuate para decir, oye, ¿qué quiero contar lo que pasó hoy? La chica, se empieza a formar la multitud, hay una pelea y antes de que las autoridades puedan retenerla ella ya está en medio. Cuando logran quitar a todos los demás niños, llegan al medio del asunto y está ella en medio de la pelea, pero no peleando. Está separando a las 2 chicas que iban a pelear y las está haciendo respirar. Uh-huh. Y les dice, y de ahí empieza ella a crear un foro con un círculo de contención en la escuela, se vuelve líder, Uh-huh. donde enseña a los demás, les transmite esas herramientas que ya aprendieron en el curso de verano. Y entonces, ¿qué también nos toca hacer? Personas, no solo que tomemos decisiones, sino que también proveamos a nuestros hijos de herramientas. Uh-huh. Y que ellos empiecen a decidir y a hacer con esas herramientas lo mejor para sus vidas, ¿no? Ahorita David muestra que ya tiene una ambición. O sea, hay que darle esas herramientas para que la logre, ¿no? Uh-huh. ¿Qué necesitas este tercer año de secundaria para llegar allá? ¿Sí? Más disciplina, más compromiso en la escuela, te enfocas a veces en esto, enfócate aquello, ¿cómo le haces para hacerlo? ¿No? Y también nos toca estudiar a nosotros como papás, porque ya lo vivimos, tenemos la experiencia, en algún momento dado dijimos quiero esto y nos fuimos, Uh-huh. Carolina por su lado, yo por mi lado que te acabo de narrar, Sí. pero David es un caso, es su vida, Uh-huh. ¿qué herramientas necesita? Uh-huh. ¿Cómo se las transmito? ¿Cómo se las doy para que él vaya avanzando en este pequeño sueño que empieza a nutrir, ¿no? A construirlo. Y como papá tienes que seguir educando, ¿no? Lo dices al principio, Alex, y me gustaba mucho la paradoja o esta historia del gato de Schrödinger, donde tienes que estar presente, desaparecer, hacerte flexible, hacerte muy presente, ser rígido, ser flexible, estar, no estar, Exacto. hacer como que estás, a veces ser como si no estuvieras, Así es. ser todo y ser nada a la vez. Exacto. Es un equilibrio precario para ser el papá que deseas para tus hijos, para que los sueltes en algún momento, les digas, ya. Nunca los vas a soltar, Sí. pero que ellos ya vuelen con sus alas, ¿no? En qué momento ellos ya están listos. Y que me decía mi primera esposa, tú eres como las águilas, eres muy duro a veces. Le das a la gente las cosas, los pones en el borde del abismo, le das la patada y dices, vuela. Pues, sí, así soy. Uno se va por la vida y va teniendo las mismas ternuras para Así es. hacerlos volar o no. Te das cuenta que vas bien cuando ayer, bueno, fue David, Alexis nos dijo, no este año que viene, pero el siguiente me voy a estudiar a Canadá un año. Tercero secundario lo voy a cursar en Canadá. Ya está tu maleta lista, hijo. Sí. Vete a Canadá un año, independiente, adolescente, a vivir solo. Perfecto, yo hubiera querido hacer eso. Claro. Son de esas cosas, decías en otro podcast tú, que nos vemos ya como papás a veces ya con la camiseta de Messi y demás. Sí. Yo no me gusta mucho el fútbol, me gustan otros deportes, el básquetbol, el fútbol americano. Pero ahí sí me proyecté, ¿no? Cuando Alexis dijo eso, dije, sí, ya te veo haciendo algo que yo no pude hacer. Claro. De irme a estudiar la secundaria, la prepa al extranjero. Vete a estudiar un año. Tienes mi bendición, mi apoyo incondicional.
tiene que cumplir. No vayas a irse a pasear, Sí. no va a formarse. Claro. Pero Entonces la posibilidad, sí, ¿no? O sea, la fortuna de tener esa posibilidad y ya también está en ellos como nosotros, en aprovechar las oportunidades que le damos, esa Así es. plataforma, el piso que pues se le puede dar, ¿no? Ya sea mucho o poco, pero hay una plataforma donde aprender a que los hijos, pues, a la autonomía, y decía también la Margator que estuvo en estos micrófonos, decía, ¿cómo aprendes tú a desprenderte de ellos? exacto. ¿No? Y pues, es desapego, Alex. Sí, hay que trabajarlo. Es Carolina total- le va a costar trabajo. No, es la que sigue, ¿no? Es la que sigue. Seguramente este caos, estos gritos, esta peleadera que vives. Ayer yo tuve una teleconferencia con otro empresario en Argentina y después hablamos sobre el podcast, ¿no? Entonces yo le escribía lo que hacíamos y todo. Y él me dijo, oye, qué interesante que están haciendo esto de la paternidad, porque a mí me tocó crecer en una familia con 4 hermanos y qué padre, pero una definición que me dijo este cuate fue, la casa donde yo crecí era muy violenta. Porque tienes que agarrar la comida porque le pegaba. Y además él me dice, yo fui el menor, entonces yo viví en carne propia. ¿Qué carajos es Lo esto que de ser sea. hijo menor de una familia de 4 gritos? Pero él hablaba como una violencia de desmadre, de desorden, de gritos. Pues es que si pues tienes menos control de una familia con 2, con 3, con 4, pues ya no me imagino. O sea, en realidad es una familia de 6 críos y mira nada más. Las espontaneidades de 6 personas en un mismo hogar, en una unidad familiar, pues es complejo. No, y además, Seguramente disfruta. 5 gatos, 2 perros. Nuestra familia, somos los intensos de la familia. Es una familia realmente extendida, Sí. Alex. Oye, Alex, qué gran episodio, qué gran historia. Gracias, Omar. Seguramente nos seguiremos viendo, conversando. Seguro. Da para seguir reflexionando mucho en esto que es... O sea, la paternidad tiene muchas palabras y muchos otros destinos y muchos horizontes. Y cada historia se construye afortunadamente como única, Alex. Afortunadamente, sí es, y hay que vivirla. Es la historia que nos tocó vivir, hay que disfrutarla al máximo. Totalmente. Gracias por compartir tu historia en este micrófono. Gracias por venir a la cueva. Gracias por compartir tanto y además tener esta confianza para profundizar y vulnerabilizar Así de manera hay que sana. hacerlo, es necesario. Me gustaría acabar nada más con la misma broma del Sopitas. Ahorita saliendo voy a revisar a ver si ya tengo más pelo por haber estado en la cueva. Como ese cavernario, ¿no? Totalmente. Alex, qué placer. Muchas gracias por estar acá. Gracias por venir como invitado. Gracias por recibir la invitación y tu historia. Gracias, Omar, por haberme invitado. Un placer haber estado aquí. Igualmente, un placer tenerte aquí. Cavernícolas, la paternidad no se cuece al primer hervor. La paternidad no tiene una palabra finita, no tiene un concepto único. La paternidad es como la vivimos y como la queremos vivir. Y de nosotros depende si la queremos disfrutar, la queremos gozar, sufrir, padecer o reconfigurar una y otra vez, cavernícolas. Qué bueno que están en esta cueva. Gracias por acompañarnos en este episodio. Y nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse a nuestras redes, vernos en YouTube como Cavernícolas Podcast. Ahí pueden ver todos los episodios, todos los gestos, todo lo que pasa aquí. Pero también lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Soy Omar Estrada y Uga Uga.